si les parece, vamos a empezar con una pequeña oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Oh Dios, que por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu Hijo Jesucristo, haz que por su pasión y muerte en cruz, por la intercesión de Santa María siempre Virgen, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos profesores, colegas, estudiantes, amigos, es una alegría darles la bienvenida esta mañana a esta jornada académica, la primera que se organiza sobre psicología y religión en el marco de nuestra Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. De hecho, esta mañana nos reúne un propósito importante: reflexionar sobre la relación entre estas dos disciplinas, que no son, desde luego, ámbitos del saber distantes, sino que se encuentran enriqueciéndose mutuamente de muchísimas maneras. La teología, de hecho, lo sabemos bien, no hace sino procurar comprender la fe, es decir, comprender esa experiencia de Dios y la relación del ser humano con el propio Creador y Hacedor de todo, con aquel que, hecho hombre, nos trae la salvación. Por eso, de ningún modo puede ignorar la complejidad de la persona, de su mundo interior. No en vano, la psicología forma parte del currículum de estudios de nuestra carrera de teología. Todos los que cursan estudios teológicos se adentran en el mundo de la psicología. Pero también, a mi modo de ver, la psicología nos ofrece herramientas para poder entender motivaciones, conflictos, heridas, esperanzas, que van marcando el día a día de la vida de los creyentes. Por eso, en este punto, la interdisciplinaridad no es únicamente un ideal académico, sino una necesidad concreta para quienes pretenden alcanzar una comprensión profunda del ser humano y de su propia dimensión espiritual. En esta jornada nos pondremos delante de importantes interrogantes, convencidos de que un diálogo sincero entre la psicología y la religión es realmente imprescindible. No podemos de ningún modo oponer razón y fe, sino reconocer al contrario que el ser humano es un todo complejo en el que estas dimensiones están profundamente entrelazadas. Agradezco de un modo muy particular a todos los ponentes, a los participantes que hoy nos acompañan y que con su trabajo nos ayudan a seguir avanzando en este camino. Que esta jornada sea para todos un verdadero espacio de reflexión profunda, de encuentro entre saberes, que en última instancia persiguen una misma meta: la verdad sobre el ser humano y sobre su sentido último. Sean todos bienvenidos, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.
Voy como moderador de este encuentro. Primeramente, dar las gracias al señor arzobispo. Todo esto se habló con el señor arzobispo en varias ocasiones y al final, pues, siempre animando este proyecto de varios sacerdotes, hablamos con el señor decano, lo cual agradecemos a Manuel Palma, doctor Manuel Palma, que nos ha permitido este encuentro, ¿no? Como era la primera vez, no sabíamos cómo iba a funcionar este primer encuentro. La realidad es que Sevilla también psicológicamente es muy curiosa, la estudian y nos olvidamos de unas dimensiones que son importantes, ¿no? Que mueve a la psicología social, que mueve a la psicología personal y sobre todo a la parte más dinámica del ser humano. La jornada no va a durar mucho tiempo, van a ser hasta la 1:30, 2 menos cuarto aproximadamente, van a ser 3 ponencias. Quiero agradecer, que ya los iré presentando según vayan ellos proponiendo la ponencia. Quiero agradecer a los doctores Jorge Domínguez Rodiño, María Dolores Franco Fernández y Juan Rivera Mata. Ya los iré presentando según vayan presentando ellos la ponencia. Quiero también recordar que hasta el mismo Papa asistió a sesiones semanales de psicoanálisis durante 6 meses para mejorar su ansiedad, con lo cual ya tenemos una cierta autoridad también hasta canónica, ¿no? El Papa no está en contra, todo lo contrario, ¿no? Tal forma que él valora mucho la formación humana, especialmente en las ratios que tenemos nosotros, los sacerdotes, en los seminarios, y aquí el señor rector y el vicerrector, que está también aquí presente, pues tenemos una especie de documento, el del 2019, que nos invita, ¿no? Especialmente a que los sacerdotes pues tengan una formación humana integral también, entre ellas la dimensión psicológica. ¿Pero por qué? Porque somos pastores que tenemos que acompañar a muchas personas. Entonces, si nosotros no estamos sanos, es como un pastor enfermo, ¿no? Hacemos más daño que beneficio, ¿no? Entonces, la importancia para todos nosotros de esta formación que nosotros queremos trabajar. Pero queremos, como idea matriz, ¿no? No somos un grupo de sacerdotes que nos interesa mucho la dimensión humana de nuestros hermanos sacerdotes y sobre todo el acompañamiento en dirección espiritual, y también muchas veces hacemos counseling. Aquí tenemos un misionero de 83 años, Carlos, que ha hecho más, decíamos ayer, ¿no? Que hablábamos por teléfono, que ha hecho más de psicólogo muchas veces en pastoral que otra cosa, ¿no? Y él es también psicólogo terapeuta, ¿no? Y es sacerdote desde el año 84. Lo tenéis aquí presente, aquí al lado, y pues nada. Y la idea matriz de todo este proyecto es contemplar la humanidad gloriosa de Cristo resucitado. Yo sé que esto es una cosa como muy amplia, pero habéis recibido seguramente casi todos vosotros un icono de un San José con un niño, ¿no? Como indicando que la dimensión a formar en las personas es muy importante. Y también él es luz para nosotros, para los seres humanos que estamos en este trance, ¿no? Estamos en esta etapa carnal, ¿no? Por ese motivo, hemos seleccionado el tema de este año, ha sido psicodinámica de la influencia y del dominio en el ámbito religioso. Hemos buscado un médico, una psiquiatra muy reconocida, muy reputada, y también un doctor dedicado también al mundo de la psicología social más que yo. Van a tocar temas como la curación por la palabra, la espiritualidad religiosa y salud mental, y autoritas y religión. Le hemos puesto este nombre. Y yo creo que vamos a empezar por el doctor don Jorge, ¿no? Yo voy a presentarlo un segundito y ya pasaremos al siguiente. Bueno, pues don Jorge Domínguez Rodiño Sánchez Laulé es un reconocido especialista en cirugía ortopédica y traumatología en Sevilla. Obtuvo su doctorado en medicina y cirugía por la Universidad de Sevilla. Se formó como especialista en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue discípulo de los doctores Manuel Rulch González y Juan Lara Bikoski y Francisco Aguilar Cortés. Cuenta con una amplia experiencia en cirugía protésica de cadera y rodilla, artroscopia y cirugía de pie. Ha ejercido en diversos centros médicos, incluyendo en el Hospital Quirón Salud, Infanta Luisa, Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón. Actualmente también es profesor en el CEU San Pablo, justamente en la parte de medicina. El 9 de mayo del 2021 ingresó como académico de número en la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Sevilla, ocupando la plaza de Historia de la Medicina, de la que actualmente es profesor en el CEU, como he comentado antes. Su ponencia versará sobre la curación por la palabra, también dentro del contexto de la somatización en la influencia terapéutica. Aquí el tema de efecto placebo, que nosotros conocemos, la medicina psicosomática, en la que es un especialista y en la que nosotros pues, queremos escuchar sus propuestas. Señor doctor. Muchas gracias. Ilustrísimo señor presidente decano, don Manuel Palma, señoras y señores, buenos días a todos. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a don Francisco Blanc por su invitación a participar en esta jornada. La gran amistad que nos une es lo único que justifica que yo tenga la osadía de estar aquí hablándoles, ya que no soy ningún experto en estas materias, como sí lo son mis dos amigos a los que escucharán después, la doctora Franco y el doctor don Juan Rivera. Tan solo soy un médico al que le gusta la historia de la medicina y el humanismo. Francisco me pidió que interviniese para tratar el tema de la somatización y la figura de autoridad que representa el médico en equiparación a la que posee un sacerdote. Quiero comenzar recordando esta frase de Sigmund Freud, que creo encaja muy bien con el tema que voy a exponer. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. La curación por la palabra. Con esta frase podríamos resumir el significado de este extraordinario lienzo de Murillo titulado Cristo curando al paralítico en el estanque de Betesda, que representa un hermoso relato del Evangelio de San Juan con el que comienza su capítulo 5 y, salvando las distancias y tomado con todo mi respeto, me sirve para iniciar esta charla. Siempre me fascinó este cuadro desde que mi padre me enseñó por primera vez el Hospital de la Caridad y su iglesia de San Jorge, no solo por ser una obra maestra de la pintura, sino porque en él trasciende el poder de curación de Jesús a través de la palabra. Es el momento en que se dirige al paralítico diciéndole: levántate, toma tu camilla y anda. El entorno de la piscina probática en que transcurre el pasaje evangélico da a Murillo una excusa perfecta para desarrollar uno de los escasos escenarios arquitectónicos de su obra. Según don Diego Angulo, el espectador siente que no es algo accesorio y que este fondo es muy importante en la historia. Sin duda, es uno de los mejores estudios de perspectiva aérea del genial pintor sevillano, en el que se aprecia la gran influencia de Paolo Cagliari, el veronés. Jesucristo está representado en el momento en que habla con un paralítico en el estanque de Betesda, palabra aramea que significa casa de la misericordia, conocido también como piscina probática. El nombre de probática viene del griego probaton, que significa oveja, ya que la piscina estaba cercana a la llamada Puerta de las Ovejas en Jerusalén, en su parte norte que daba al templo. Este estanque se sabe históricamente que fue construido en el siglo VIII a.C. y que ya en el siglo I había formado parte de un asclepión, es decir, un santuario dedicado al dios Asclepio, y las aguas de su piscina tenían fama de ser curativas ya desde entonces. El cuadro original, pintado en 1668, se encuentra en la National Gallery de Londres desde 1950, fecha en que fue donado por sus propietarios. Lo que vemos en la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad de Sevilla es una magnífica copia. Se había perdido este lienzo en el saqueo de obras de arte llevado a cabo por el mariscal Soult en 1810 y formaba parte de la representación de 6 de las obras de misericordia encargadas por don Miguel Mañara a Murillo para adornar la iglesia. La 7ª obra de misericordia, dar sepultura a los muertos, la representa en el retablo mayor el soberbio grupo escultórico del entierro de Cristo, cuya factura es de Pedro Roldán. ¿Por qué he querido empezar esta charla con este cuadro? Porque las palabras de un médico también pueden tener un poder impresionante en sus pacientes, lo mismo que también las tienen las de un sacerdote con sus feligreses. Hay palabras que confortan, consuelan, empoderan, clarifican. La palabra puede ayudar a sanar a veces. Esto se sabe desde antiguo. Ya lo sabían los griegos y en el epos homérico ya es posible recoger datos acerca del empleo de la palabra con un propósito claro, curativo.
Posteriormente, en el siglo V, el llamado siglo de Pericles, algunos filósofos sofistas como Gorgias y Antifonte concibieron la idea de aplicar la palabra persuasiva para la curación de ciertas enfermedades. Poco después nace con Platón la psicoterapia verbal, pero los médicos hipocráticos, los continuadores del sabio de Kos, no supieron recoger el legado de Platón hasta la época de Aristóteles, en que en su tratado La retórica recogerá la oratoria terapéutica y en la poética distinguirá un nuevo modo de acción de la palabra mediante la catarsis, que ya Platón había descrito. Somatización. La somatización, también conocida como trastorno por somatización o trastorno somatomorfo, es un fenómeno en el que una persona experimenta síntomas físicos, por ejemplo, dolor en alguna parte del cuerpo, síntomas gastrointestinales como náuseas o vómitos, o disnea, dificultad respiratoria, y que no tienen una explicación médica clara, estando a menudo vinculados a factores psicológicos o emocionales. Quizás sería más académico decir que es un síndrome crónico recurrente que cursa con síntomas somáticos múltiples, no explicados por ninguna otra enfermedad, con un importante distrés psicológico asociado y búsqueda exhaustiva de ayuda médica. La Asociación Psiquiátrica Americana define la somatización como un patrón crónico de conducta de enfermedad, con un estilo de vida caracterizado por numerosas consultas médicas y dificultades sociales secundarias. Los fenómenos de somatización se conocen en medicina desde hace siglos, solapándose con la histeria. La primera referencia escrita de este trastorno la realizaron los egipcios en el año 1800 a.C., en el papiro de Kaun. Los griegos crearon el término histeria, derivado del griego hysterum, útero. En el Corpus Hippocraticum se reconoce también el trastorno de somatización. En la Edad Media, muchos pacientes histéricos acabaron en la hoguera, acusados de brujería. A finales del siglo XVI, Lepoix rechaza el origen uterino de la histeria y Sydenham, en 1682, descubre la hipocondriasis como contrapartida masculina del mismo trastorno. El psiquiatra francés Paul Briquet, en 1859, describe de forma exhaustiva la clínica de la enfermedad y Freud formula en 1895 los mecanismos de la histeria de conversión. En el siglo XX se estableció el síndrome de Briquet como entidad independiente de los trastornos ansiosos y depresivos. Las expresiones somatización y enfermedad psicosomática son conceptos íntimamente relacionados, pero no son exactamente lo mismo y tienen matices diferentes. En ocasiones son confundidas o tomadas como sinónimos. Los síndromes o trastornos psicosomáticos son enfermedades físicas en las cuales los procesos emocionales pueden jugar un importante papel. Por tanto, la diferencia fundamental estriba en que en los trastornos psicosomáticos sí se constata una dolencia física orgánica, junto con la posibilidad de que factores psicológicos puedan vincularse con su aparición, mantenimiento o agravamiento. Por ejemplo, el estrés puede empeorar síntomas de enfermedades como el asma o la hipertensión. Por su parte, en la somatización no aparece un claro diagnóstico médico orgánico que pueda justificar esos síntomas e implica que el malestar psicológico se manifiesta a través de síntomas físicos, pero que pueden no tener un diagnóstico específico de enfermedad, tales como el dolor musculoesquelético, la fatiga o los cuadros con náusea o diarrea. El establecer un diagnóstico de somatización en una persona que experimenta síntomas físicos que no tienen explicación médica clara es todo un desafío para el médico, ya que los síntomas son reales para el paciente, aunque las pruebas médicas no revelen ninguna patología orgánica. Es frecuente que los enfermos busquen atención médica en múltiples ocasiones sin obtener un diagnóstico claro, lo que puede llevar a frustración tanto para el paciente como para el médico. El manejo de la somatización puede incluir, primero, evaluación integral. Es fundamental un enfoque que contemple tanto los aspectos físicos como los emocionales de la salud del paciente. Segundo, terapia psicológica. La terapia cognitivo-conductual o la terapia de adaptación y compromiso pueden ser útiles para ayudar al paciente a entender y manejar sus síntomas. Tercero, educación. Informar al paciente sobre la conexión entre la mente y el cuerpo puede ser beneficioso. Cuarto, tratamiento multimodal. La combinación de medicamentos, terapia,
y cambios en el estilo de vida puede ser efectiva. La comunicación abierta entre el médico y el enfermo es crucial para abordar la somatización, creando un ambiente de confianza que permita al paciente expresar sus preocupaciones y experiencias. Autoridad del médico. La autoridad del médico juega un papel crucial en el diagnóstico, tratamiento y manejo de los casos de somatización. Esta autoridad se basa en su formación y experiencia, lo que le otorga la capacidad de evaluar y comprender la interacción entre el cuerpo y la mente. Al enfrentarse a pacientes que presentan síntomas somáticos, el médico debe ejercer su autoridad para descartar condiciones médicas subyacentes y, al mismo tiempo, abordar los aspectos psicológicos que puedan estar contribuyendo a la sintomatología. El médico, al asumir su rol, debe establecer una relación de confianza con el paciente. Esta relación es fundamental, ya que muchos enfermos con síntomas somáticos pueden sentirse incomprendidos o estigmatizados. La empatía y la comunicación abierta son herramientas esenciales que el médico debe utilizar para validar las experiencias del paciente y fomentar un ambiente en el que se sienta seguro para expresar sus preocupaciones. Además, el médico tiene la responsabilidad de educar a su paciente sobre la somatización, ayudándolo a entender que sus síntomas son reales, aunque no estén relacionados con una enfermedad física identificable. Esta educación no solo ayuda a disminuir su ansiedad, sino que también le permite participar activamente en su propio tratamiento. Por último, la autoridad del médico también se extiende a la implementación de un plan de tratamiento que puede incluir intervenciones psicológicas, farmacológicas o terapias complementarias. Al adoptar un enfoque multidisciplinario, el médico puede ayudar al paciente a manejar mejor sus síntomas y mejorar su calidad de vida. En resumen, la autoridad del médico en la somatización es fundamental para ofrecer un diagnóstico preciso, establecer una relación de confianza, educar al paciente y diseñar un plan de tratamiento integral que aborde tanto los síntomas físicos como los emocionales. Psicodinamia de la influencia del médico. La psicodinamia de la influencia del médico se refiere a cómo las interacciones entre el médico y el paciente afectan el proceso de diagnóstico, tratamiento y la experiencia general de salud del mismo. Esta dinámica puede ser analizada desde varias perspectivas. Primero, transferencia y contratransferencia. En la relación médico-paciente, este puede transferir sentimientos y emociones hacia el médico basados en experiencias pasadas, lo que es la transferencia. A su vez, el médico también puede experimentar emociones hacia la persona que trata, y es la contratransferencia. Estas dinámicas pueden influir en la confianza y la comunicación. Segundo, expectativas y creencias. Las expectativas del paciente sobre el tratamiento y la autoridad del médico pueden influir en la eficacia percibida del tratamiento. La creencia en la competencia del médico puede aumentar la adherencia al tratamiento y, en algunos casos, provocar efectos placebos. Tercero, establecimiento de la relación. La forma en que el médico establece la relación con el paciente, incluyendo la empatía, la escucha activa y la validación de los síntomas, puede afectar significativamente la adherencia al tratamiento y la satisfacción de éste. Cuarto, estigma y percepción de la enfermedad. La influencia del médico también puede estar relacionada con cómo se perciben las enfermedades. Un médico que desestime los síntomas puede contribuir al estigma del paciente, mientras que uno que ofrezca un enfoque comprensivo puede ayudar a normalizar la experiencia del individuo que está tratando. Quinto, impacto emocional. La manera en que el médico comunica información sobre diagnóstico y tratamiento puede tener un efecto emocional profundo en su paciente. Un enfoque cuidadoso y sensible puede reducir la ansiedad y ayudarle a enfrentar su situación de manera más efectiva. En resumen, la psicodinamia de la influencia del médico es un aspecto esencial en la atención médica, ya que afecta tanto a la experiencia del paciente como a los resultados del tratamiento. La comprensión de estas dinámicas puede mejorar la práctica clínica y el bienestar de las personas tratadas. El ejemplo de Juan Roff Carballo, humanizando la medicina. No podría yo dejar de hablar en esta ocasión de un gran científico, Juan Roff Carballo, considerado por todos como el padre de la medicina psicosomática en España. Tuve la ocasión de conocerlo en persona. Al menos le vi en 3 ocasiones, que yo recuerde, ya que mi padre
fue gran amigo suyo desde su época en el Instituto de Investigaciones Médicas de Madrid junto a don Carlos Jiménez Díaz, y en donde Roff era el jefe del servicio de endocrinología. El término psicosomático fue acuñado en 1818 por el psiquiatra alemán Johann Heinroth en su libro de texto de enfermedades mentales. Hacia 1925, la medicina psicosomática se fue gestando en Europa y en 1939 arraigó en Norteamérica, con el nacimiento de la revista Psychosomatic Medicine. Juan Roff, nacido en 1905, se había forjado como un investigador en anatomía patológica y fisiopatología bioquímica, con los mejores maestros, tras terminar su carrera de medicina en Madrid en 1929. Su tesis doctoral, Función de los ácidos grasos en el organismo, así lo avala. Sin embargo, hacia 1945 hizo un viraje intelectual cuando conoció la revista americana antes citada y se dedicó de lleno a la medicina psicosomática. Pero este cambio radical no le hizo abandonar sus estudios anatómicos y fisiopatológicos. No se produjo una ruptura, sino que lo incorporó a su nuevo conocimiento filosófico, psicológico y social de la enfermedad y la salud. ¿Quién sabe si en su conversión religiosa no influyó también la curación de su madre, que padecía una grave enfermedad y que el propio Roff calificó de milagrosa, ya que hasta entonces él se consideraba un agnóstico? En 1949 publica su libro Patología psicosomática, que prologó don Carlos Jiménez Díaz y que don José Ortega y Gasset calificó como volumen catedralicio. El profesor Roff publicó entre 1933 y 1992 26 libros y cerca de 300 artículos en revistas especializadas. Son magistrales sus terceras páginas de ABC, que yo particularmente conservo en mi archivo como oro en paño. Injustamente no alcanzó una cátedra de universidad, pero sí fue reconocido por las academias, siendo numerario de la Real Academia Nacional de Medicina y de la Real Academia Española. Roff Carballo fue un médico que, además de emplear la exploración física y los medios complementarios de diagnóstico, utilizó el arte de escuchar al enfermo y fue así como logró curar hablando, y de esa forma luchó por humanizar el trato con los pacientes. En 1971 vino Roff a Sevilla. Lo invitó mi padre a dar una conferencia en la Real Academia de Medicina, titulada Los distintos niveles de comunicación entre médico y enfermo. Es pieza magistral de la que conservo su original. En la misma expresa su disconformidad a convertirse en un médico esclavo, siervo de señores diversos, dominado por la burocracia, por la tecnificación y por la desacralización. Si lee uno con detalle su escrito, parece increíble que hace más de 50 años Roff atisbara ya los problemas que tenemos actualmente con la deshumanización de la medicina. Humanismo médico. Si leemos el juramento hipocrático detenidamente, podemos considerar que ya los médicos hipocráticos eran humanistas. Roff fue un gran médico humanista, al igual que lo fue don Gregorio Marañón. Probablemente son los dos máximos exponentes en España. Pero médico humanista no es solo aquel que trata a sus pacientes con humanidad. Eso sería un médico humano o humanitario. Tampoco lo es el que es exclusivamente culto y sabio en humanidades, como el arte pictórico o la literatura. No, un médico humanista es un profesional de la salud que integra principios humanísticos en su práctica médica. Este enfoque no solo se centra en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, sino que también considera al paciente como un ser humano completo, atendiendo sus necesidades emocionales, sociales y espirituales. El conocimiento de humanidades por parte del médico puede influir y mejorar la práctica médica. La ética y la filosofía pueden ayudarnos a abordar dilemas morales. La literatura y el arte fomentan habilidades de comunicación y pueden ofrecer una comprensión más profunda del sufrimiento humano. El conocimiento de la historia y la sociología permite a los médicos entender mejor las diferentes culturas y contextos de sus pacientes. La famosa frase de don José de Letamendi: el médico que no conoce más que la medicina, ten por seguro que ni sabe ni puede saber medicina. Esta frase la contrarrestó don Gregorio Marañón diciendo que
Al que sabe medicina, le sobra todo lo demás para ser un buen médico. Los médicos humanistas podrían tener estas características. Primero, empatía, capacidad para entender y compartir los sentimientos de los pacientes, creando una conexión emocional que favorece la confianza. Segundo, comunicación efectiva, habilidad para escuchar activamente y comunicarse de manera clara, lo que facilita la comprensión y el intercambio de información. Tercero, respeto por la dignidad del enfermo, compromiso con el respeto absoluto por la dignidad y los derechos de cada paciente, independientemente de su situación. Cuarto, enfoque integral, consideración de la salud del paciente de manera holística, atendiendo no solo a los síntomas físicos, sino también las dimensiones emocionales, sociales y espirituales. Quinto, ética y responsabilidad, firme adherencia a principios éticos en la práctica médica, tomando decisiones que prioricen el bienestar de las personas. Sexto, sensibilidad cultural, capacidad para reconocer y respetar las diferencias culturales, adaptando la atención a las necesidades específicas de cada paciente. Séptimo, compromiso con el aprendizaje continuo, deseo de mantenerse actualizado en conocimientos médicos y de humanidades, buscando mejorar constantemente la calidad de atención. Octavo, colaboración, para trabajar en equipo con otros profesionales de la salud y con los pacientes, promoviendo un enfoque colaborativo en la atención. Termino esta intervención con unas palabras que escribió Platón en su obra Cármides, que es uno de sus llamados diálogos. En ella, el protagonista es Sócrates, que fuera su maestro, y que hace de narrador del texto. Uno de los personajes es Cármides, hermano de la madre de Platón, y que da nombre a la obra. Dice así Sócrates a Cármides, el cual le había pedido un remedio para un padecimiento. No hay de intentarse la curación del cuerpo sin el alma, pues es del alma de donde arrancan todos los males, y el alma se trata con ciertos ensalmos, que son buenos discursos, que llevan a ella la sensatez. Muchas gracias por su atención. En la segunda presentación, gracias por la ponencia, va a ser la doctora Dolores Franco. Vamos con cierta rapidez porque queremos acabar o a la 1:30, 2 menos cuarto, a más tardar, lo digo para que puedan organizarse ustedes. Ella es doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría y profesora titular del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla, donde imparte docencia en la Facultad de Medicina. En el ámbito asistencial ejerce en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Su labor investigadora se centra en áreas como los trastornos afectivos en el anciano, los trastornos de personalidad y las adicciones. Ha publicado numerosos artículos científicos y capítulos de libros relacionados con estos temas, contribuyendo significativamente al avance de la psiquiatría. Además, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, presentando ponencias sobre sus áreas de especialización. En reconocimiento a su trayectoria, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla la recibió también como académica. Es miembro de varias sociedades científicas, como la Sociedad Española de Psiquiatría Geriátrica, y ha sido reconocida por su labor en las diversas ocasiones. Y justamente va a presentar la ponencia sobre el tema de psicología y ámbito religioso, espiritualidad religiosa y salud mental, por propia experiencia. Doctora, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias al señor decano de la Facultad de Teología por presidir. Y le daría las gracias también a Francisco por invitarme, pero la verdad es que he estado durante mucho tiempo que yo decía, bueno, ¿qué es lo que hago aquí, no? Entonces, a mí me llamó, bueno, quise acercarme a ello. Es verdad que cuando me presentan con tantos títulos y demás, da la impresión que se están hablando de otra persona. Yo soy psiquiatra, trabajo en una unidad de hospitalización de psiquiatría. De lo poco que sé, y sé poco, es de psiquiatría, o sea, no sé de otras más cosas, y a veces tenía este lema que yo intento aplicar en mi vida, pero no siempre lo consigo,
pues diciendo, si no sabes, más vale que te calles. Pero cuando no sabes de una cosa intentas acercarte a ella, y yo quiero que me acompañéis en lo que yo he ido viendo a lo largo de este tiempo de investigación, así un poquito de andar por casa, que es lo que yo he hecho. Y la verdad es que psiquiatría y religión tienen pocas relaciones, y más bien si las han tenido han sido antitéticas y un poquito enfrentados. Al hablarle a algunos psiquiatras del aspecto espiritual o religioso de las personas, les suena un poco extraño, un poco raro y un poco fuera de su ámbito. Y es extraño, y es raro. Es raro porque en el hecho fundacional de la psiquiatría en los países occidentales está un acto religioso, que es la fundación por parte del padre Jofré, que es como me imagino conocen, es un fraile mercedario que iba a predicar el primer sábado de Cuaresma ahí a la Catedral de Valencia, y cuando va camino de la catedral encuentra que hay un pobre loco que está siendo acosado y apedreado por la multitud, porque lo consideraban endemoniado. Él defiende a ese sujeto y piensa, camino de la catedral, que sería cosa buena conseguir un sitio en donde ellos se pudieran refugiar. Y es lo que hace, es lo que transmite en su sermón. En el sermón había muchas personas de gran poder económico y político en Valencia entonces, y en el mismo año del sermón, que fue en el 1409, es decir, ya ha corrido un poquito de tiempo, se funda lo que se considera que es el primer hospital psiquiátrico del mundo occidental, que es el Hospital de los Inocentes, Locos y los Orates de Valencia, en donde ya no solamente se constituye este centro específico, sino además que se constituye con un carácter humanitario, porque se le da techo, se le da alimento, se le da actividades y se le trata con amor, que es tal como pedía el padre Jofré. Por lo tanto, el primer acto institucional de la psiquiatría como tal en el mundo occidental, porque Oriente tenía sus propios recursos, está y viene de la mano de la religión, y durante muchos años hemos seguido de la mano de la religión, y yo, que conocí el psiquiátrico, pues conozco la labor que hacían las hermanas de la caridad en el psiquiátrico tan importante. Pero desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, el del siglo XX, la psiquiatría, que se empieza a especializar ya y constituir y adquirir un cuerpo doctrinal de especialidad médica, empieza a mostrarse muy opositora a la religión, a la que culpa pues de muchas patologías, por ejemplo de la histeria, que nos ha hablado antes el doctor Domínguez Rodiño de ella, o por ejemplo de las neurosis, y se empieza a producir una situación muy antitética entre estas dos visiones del ser humano. Yo cuando Francisco me comentó esto, pues me fui a donde nos vamos la gente, que los sanitarios, nos vamos a PASMED, que es la biblioteca digital más grande que existe sobre temas sanitarios, y pregunto, ¿se está investigando sobre espiritualidad, religiosidad o salud mental? Y me encuentro con que hay una profusión enorme de publicaciones. Es verdad que últimamente se publica mucho de casi todo, pero es muy importante, y además te llama la atención que empieza a publicarse desde los años 70 y 80, que coincide además con una recomendación de la Asociación Mundial de Psiquiatría, en donde insta a las facultades de medicina a que la formación religiosa y espiritual debe formar parte del currículum, del núcleo curricular de los estudios de medicina. Y en los últimos 10 años, si ustedes ven, de los 5.600 artículos que se han publicado desde 1955, pues 3.500, casi 3.600 artículos están publicados en los últimos 10 años. Por lo tanto, a mí esto me hace cambiar un poco la perspectiva y digo, pues sí, efectivamente aquí hay mucha más enjundia de lo que parece. Pero es una enjundia en donde tenemos muchas dificultades para acercarnos. Y el primero es acercarnos porque desde un punto de la evidencia científica, que es de lo que yo he querido mirar y deciros lo que hay, pues empieza con la confusión terminológica. Realmente hay mucha confusión. Todo lo que es la investigación científica se basa en que tú defines un concepto y tú defines un instrumento para medir ese concepto o la variación de esa magnitud que tú estás intentando verificar. Y cuando nos acercamos a los estudios que hay sobre religiosidad o espiritualidad en salud mental, empezamos por la confusión de lo que es espiritualidad y lo que es religiosidad. No todos los estudios los tienen tan claros. Yo les he puesto aquí los que me parecen que es la definición más certera, la más habitual, la que se utiliza con mayor rigor científico en los estudios que yo he comentado. Y la espiritualidad está más relacionada con la búsqueda individual de la trascendencia,
de aquello que nos hace ser humanos, de aquello que nos hace especiales, de aquello que nos configura casi nuestro propio concepto de humanidad como tal. Realmente es una experiencia muy personal, muy subjetiva, que está hablando de la trascendencia pues, del hombre consigo mismo, con los demás, pero sobre todo con la trascendencia de lo divino. Y está muy relacionado con las creencias, con el propósito, con el sistema de valores que cada persona se configura de una manera o de otra. Viktor Frankl decía, e insistía mucho, que realmente esta religión, esta dimensión espiritual, es donde nosotros tenemos que situar nuestra existencia y es lo que nos hace diferente a otros seres no humanos, otros seres biológicos. Cuando estamos hablando de religiosidad, estamos hablando del grado de participación en una religión, considerando que una religión es una estructura organizada, un sistema muy organizado que incluye creencias, que incluye prácticas, que incluye rituales, símbolos y que de alguna manera se constituye como un camino de acercamiento del hombre a su experiencia con lo divino. Las religiones son variadas y todas conocemos como tal, pero al fin y al cabo es la posibilidad que tengo yo de desarrollar mi espiritualidad y además desarrollándola formando parte de una comunidad. Y eso le va a conferir un grado muy importante y unas características muy importantes que en salud mental van a ser muy relevantes. Se hablan también, los expertos en estos temas de relación entre salud mental y espiritualidad y religiosidad, hablan de la existencia de dos variantes o dos perspectivas o dos caras o dos aspectos de la religiosidad. Lo que ellos denominan como la religiosidad extrínseca, en donde es la utilización de la religión para encontrar algún bien para mí, no necesariamente ni económico, pero puede ser económico, social o del tipo que sea, y la religiosidad intrínseca, que está más relacionada con el grado de compromiso que yo tengo con ese credo, con esa fe que yo he aceptado, cómo me intento adecuar a ello en mi práctica cotidiana. Y yo les decía, bueno, tenemos ya conceptos más o menos claros, pues ahora necesitamos un instrumento de medida. ¿Y cómo se mide la religiosidad y la espiritualidad? ¿Cómo conceptos y experiencias tan trascendentes, pero que son tan múltiples, que son tan complejas, que tienen tantas facetas que están relacionadas unos con otros, cómo los mido? Pues ustedes no se preocupen, porque siempre que hay algo, hay alguien que ha pensado cómo medirlo. Y existe un cuestionario se llama el cuestionario Durell, que mide pues el grado de implicación en actividades religiosas organizadas, el grado de implicación y de realización de actividades religiosas no organizadas y también la experiencia de Dios. Es un cuestionario muy sencillito, a pesar de que realmente están midiendo conceptos muy complejos, y son 5 preguntas, las 5 preguntas que están ahí. Se lo digo porque es el instrumento, ya tenemos una medida, ya tenemos unos conceptos, ahora quizás podemos saber de qué va esto, qué es lo que realmente da y qué es lo que estamos viendo en esas publicaciones. Bueno, pues yo les digo ya, hay muchas publicaciones, pero la evidencia no es tan intensa porque hay muchas publicaciones que no tienen gran validez científica, hay mucha confusión terminológica, hay instrumentos de medida que no siempre es como el Durell, que es tan claro, que es tan operativo, sino que son bastante más difusos y bastante más dependientes de la subjetividad de la persona. Y también es verdad que en muchos estudios de religiosidad y salud mental no se ha considerado variables que son importantes, que están influyendo, como por ejemplo variables culturales o sociales. No es lo mismo la experiencia de religión en una sociedad en donde la participación religiosa es muy alta, de una sociedad tremendamente laica, pero tampoco se contemplan muchos factores que son psicológicos a nivel del individuo. Por ejemplo, se habla del nivel de apego o las características del apego, si es adecuada o no es adecuada. Sintetizando, yo he traído aquí un trabajo de Luchetti. Luchetti hace una revisión sistemática masiva. Se lo ha leído todo, lo ha mirado todo, y esta es la conclusión que él llega sobre el efecto que tiene la experiencia de espiritualidad, religión, vamos a ponerlo de una forma más o menos conjunta, en distintas enfermedades mentales. Y bien, yo voy a comentarle un poquito de las más llamativas y demás. En donde tenemos más datos, en donde hay una conclusión más robusta, es el efecto beneficioso que la religión tiene en los cuadros depresivos. Sabéis que la depresión es casi la enfermedad de nuestra sociedad, que se caracteriza por una gran tristeza, por un bloqueo muy importante a nivel de pensamiento, con un pensamiento que se hace monotemático, rumiativo, siempre sobre aspectos muy negativos,
por la pérdida de la capacidad de disfrutar de la vida, por la desesperanza que aparece y porque también la persona se bloquea a nivel de la respuesta motora. Pues bien, ahí sí hay los datos y la evidencia es robusta, muy consistente, en que la religión está relacionada con la aparición de menos síntomas depresivos. Cuando aparece en una persona de fuertes convicciones religiosas cuadros depresivos, experimenta menos síntomas y se relaciona también con una mejor capacidad de respuesta, es decir, una resolución mejor del cuadro. Podríamos pensar, bueno, esta asociación está mediada y esto ocurre en las mujeres, o ocurre más que en los varones, esto ocurre fundamentalmente en tal país, bueno, sabemos, después de un estudio que se hizo, Smith hizo un metaanálisis enorme, cogió muchos trabajos que se habían hecho, la analizó de forma estadística, de forma conjunta, y llegó a analizar más de 98.000 individuos. Pues él controla en ese estudio estadístico que hace pues estos factores que pueden ser de confusión y dice, a pesar de estos factores de confusión, y una vez que yo los controlo, sigue existiendo esta asociación positiva entre religiosidad y menor sintomatología depresiva o mejor recuperación de la misma. Es verdad que ella insiste, esto está relacionado no con cualquier aspecto de la religiosidad, sino sobre todo con aquellos aspectos más vinculados con esa religiosidad intrínseca, con ese nivel de compromiso con la fe que cada individuo tiene y al cual intenta hacerlo el centro de su vida y orientar su vida hacia ello. Pero claro, el metaanálisis estaba hecho sobre todo en población americana, y mi amigo Juan luego hablará, sin duda de eso. La población americana es una población con unos niveles de religiosidad muy altos. El 88% de la población se reconoce como religiosa o espiritual y solamente un 7% dice que no tiene interés en ese asunto. Vamos a ver si eso ocurre en otras sociedades más laicas. Bueno, pues hay un estudio, hay una revisión sistemática que se lo hizo Brandt en los Países Bajos, en donde a pesar de que el laicismo es mucho más alta, sigue manteniendo la misma asociación, incluso controlando factores de confusión económicos, sociales, culturales. Por lo tanto, ahí parece que sí existe un efecto beneficioso de la religión o de la espiritualidad cuando aparece un cuadro depresivo. En otras patologías no es tan frecuente, no es tan claro. Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, que son también muy prevalentes en nuestra sociedad, bueno, pues los resultados son un poquito mixtos. Hay algunos autores que encuentran alguna asociación inversa, es decir, a mayor religiosidad, menor ansiedad, pero no siempre aparecen y no todos son en la misma línea. En otra patología nuestra también, muy nuestra, es el suicidio, y en donde también tenemos un factor protector de la religión sobre el suicidio. Ahí hay estudios, María Oquendo hizo una magnífica revisión sistemática, investigó casi todo lo que estaba publicado, pero también hay metaanálisis y otras revisiones que se hacen en distintas poblaciones, no solamente localizadas en una cultura o en un país concreto, y la conclusión también es concluyente. Las personas que tienen una actividad religiosa, a veces simplemente se le pregunta cuántas veces va usted a un acto religioso. O sea, las personas que tienen una asistencia religiosa, una actividad religiosa o tiene creencias religiosas, tienden a suicidarse menos que la población que no asiste, que no tiene o que no expresa ideas religiosas como tal. Prácticamente se multiplica por 5 entre los no creyentes o los no practicantes la frecuencia o el riesgo de padecer un suicidio. Es curioso lo que les voy a decir. La religión no previene de la aparición de las ideas de suicidio, lo que previene es del acto suicida. Las personas que son religiosas, a pesar de tener ideas de suicidio, tienden a intentar suicidarse menos veces, tienden también a conseguirlo, afortunadamente, también se muestran más contrarias a los suicidios pasivos, a dejarse morir, o a la eutanasia como tal. No todos los trabajos están de acuerdo de esto. Algunos dicen que esa asociación se produce, hay una investigación en Reino Unido también muy amplia, sobre todo, que esa asociación se produce, pero que hay factores de confusión social y culturales que deberíamos considerar. A nosotros el problema, como psiquiatra, más curioso que se nos plantea es cuando tenemos que diferenciar o cuando tenemos que plantear el efecto de la religión sobre trastornos psicóticos. Sí, lo sabrán, pero si no se lo explico, una psicosis es una pérdida de contacto con la realidad. Son enfermedades muy graves, en donde la persona pierde el contacto con su realidad, en donde pueden aparecer alucinaciones, pueden aparecer delirios, pero aparecen muchos otros síntomas, y el caso más frecuente o más paradigmático es el de la esquizofrenia, que es una psicosis crónica como tal.
Y les tengo que decir, en pacientes esquizofrénicos, entre el 15 y el 40% de los pacientes esquizofrénicos tienen algún delirio religioso. Y claro, a mí me plantea un problema esto y se lo comento a nivel anecdótico. Un problema difícil a veces diferenciar lo que es una experiencia religiosa, lo que es una idea religiosa, de lo que es una idea delirante. Porque una idea delirante, yo le digo lo que la psicopatología y la psiquiatría considera una idea delirante, es una idea falsa, irrebatible por la lógica, que no está compartida, no está consensuada por el medio, que además se engendra morbosamente, no aparece porque haya unas ideas previas que me puedan hacer parar, y que confiere un sentido específico a la vida del sujeto. Y díganme ustedes, a veces diferenciar entre una conversión religiosa y una idea delirante puede ser una tarea un poquito complicada. Terminamos cortando por la calle en medio y a veces simplemente hay que preguntarle al sujeto, ¿pero tú crees que eres hijo de Dios o tú crees que eres el hijo de Dios? Y ahí siempre nos suele cantar la gallina y realmente aparece como tal. Bien, en la psicosis los datos que existen sobre la influencia de la religiosidad son muy contradictorios. Lo que sí sabemos es que cuando aparece un delirio religioso, eso le confiere peor pronóstico a la psicosis. Eso sí es así. Y hay otras patologías en donde no se ha demostrado tan clara la asociación. Por ejemplo, hay muy poquitos estudios y tampoco son concluyentes. ¿Qué pasa con los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué pasa con los trastornos bipolares o el trastorno de estrés postraumático? En eso no está muy claro. Sí sabemos que la religiosidad y la espiritualidad es un factor de primer orden en la recuperación de los pacientes que tienen problemas de adicciones, sea el alcohol o cualquier otra sustancia. Entre otras cosas, todo el movimiento de Alcohólicos Anónimos se basa emergen de los grupos Oxford que estaban constituidos sobre una idea religiosa, y lo que tienden los movimientos de Alcohólicos Anónimos es a desarrollar la faceta espiritual del sujeto. Por lo tanto, ahí sí hay una gran vinculación. Y hay otra patología que son los trastornos obsesivos compulsivos, en donde la religión hace un efecto deleterio, hace un efecto malo. Porque el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno muy duro para la persona que lo tiene, se caracteriza por la aparición de forma incontrolable de pensamientos o de impulsos a llevar a determinados actos a cabo, que el sujeto no lo quiere pero no lo puede evitar. Y muchas veces el contenido de estas ideas obsesivas o de estas compulsiones tiene una connotación religiosa. Por ejemplo, imágenes sagradas o pensamientos blasfemos sobre imágenes sagradas. Y sobre todo en los pacientes obsesivos que tienen esas ideas de lo mejor de la estrangularía a tal persona o la tiraría por la ventana, luego se sienten muy culpables y sienten que están pecando contra Dios por haber pensado algo que ellos realmente no pueden dejar de pensar. ¿En base de qué se establece esta relación que cuando vemos es positiva en la mayoría de los casos de la depresión, del suicidio, de los trastornos por consumo de sustancias? Se han planteado muchas teorías. Yo les recojo aquí las que quizás sean las que se han señalado como qué es lo que aporta la religión a los pacientes con trastorno mental. La religión aporta, por lo pronto, una promoción de conducta y un estilo de vida saludable. Todas las religiones prohíben o limitan las conductas que son perjudiciales para el sujeto. Y sabemos que si promocionamos un estilo de salud adecuado y beneficioso, pues también mejoramos la salud mental. Proporcionan un soporte social que es muy importante, una cohesión, un sentido de cohesión, de pertenencia. Y también cambia el objeto de atención del yo al otro, el altruismo, ¿no?, que es muy importante cuando estamos hablando de salud mental. Proporcionan un sistema de creencia. Mire, la idea de que hay algo que nos apoya y que nos ayuda en un sufrimiento tan intenso como aparece cuando aparece la enfermedad mental es altamente reconfortante. Pensar que Dios está velando por mí ayuda y acompaña en estos procesos. Pero también nos proporciona un sentido del sufrimiento y un sentido de la vida, y eso nos da resistencia y resiliencia para afrontar las situaciones negativas que nos llevan. Nos da paz y nos da confianza y nos obliga a ser un locus de control interno, es decir, yo soy responsable de mi vida, lo que me vaya a pasar en mi vida va a depender de mí y yo no puedo ser un objeto pasivo que simplemente se deje llevar, porque el dicho de a Dios rogando pero con el mazo dando es efectivamente lo que aquí se está haciendo. Yo haré todo lo posible, aunque dejo lo que yo no puedo controlar en manos de Dios. Y el sentido de propósito y el sentido de perdón, que es tan importante en nuestros pacientes.
Sabemos que hay prácticas religiosas que ayudan enormemente, por ejemplo, la meditación, y sabemos que la dirección espiritual tiene un papel fundamental dentro de estos pacientes. Por lo tanto, ya sabemos qué es lo que nos está dando la religión, qué plus da la religión a nuestros pacientes con un trastorno mental. No es la única línea de investigación. Hay toda una línea de investigación interesantísima que va a buscar cuál es la esencia bioquímica, neurofisiológica y neuroanatómica del fenómeno religioso y cómo se modifica por prácticas religiosas algunos de estos sistemas neurobiológicos que sostienen y que son digamos, si no la causa, el medio por el cual aparece la enfermedad mental. Yo ahí no les voy a intentar entrar porque no creo que sea de su interés. Pero todo esto aparece si el sujeto está realmente viviendo una fe desde una perspectiva muy positiva, una fe que es compromiso, una fe que es identificación, una fe que le lleva a confiar en el amor de Dios, que le provoca, que le lleva a confiar también en el amor de las otras personas, a sentirse partícipe de una comunidad. Cuando la religión se vive como que la enfermedad es un castigo, que es un pecado, que es obra del diablo, que Dios me ha abandonado o que Dios me ha retirado su amor, entonces tiene un efecto muy perjudicial sobre ello y encontramos en dónde aparece y de qué manera también aparece. Yo quería dedicar los últimos minutos a un tema que a mí particularmente me interesa mucho, porque quiero llamarle un poquito a la acción, que son los trastornos de personalidad. Yo hasta ahora les he hablado de enfermedades que aparecen en la vida del sujeto. El sujeto está bien y de pronto hace una depresión. El sujeto está bien y aparecen ideas obsesivas. El sujeto está bien y aparece una psicosis. Pero hay otros trastornos mentales que no se podrían considerar como entidades clínicas prácticamente, pero son enfermedades, no se podrían considerar enfermedad en el sentido de que aparecen de pronto, sino son trastornos mentales muy serios, que son los trastornos de personalidad. A nosotros, desde el punto de vista de la psiquiatría, nos interesan muchísimo los trastornos de personalidad. Fueron descritos ya hace muchos años. No son personas que a los que le acontece el proceso morboso, sino que son anómalos en su forma de ser. Es decir, los patrones de conducta que tiene, la forma de pensar, de sentir, de relacionarse, de conducirse, de adaptarse, son anómalos en sí mismos. Y eso se describió hace ya muchos años desde la psiquiatría y desde la historia con mucha anterioridad. Pero esta forma de ser tan anómala, que Kuren-Neider la definía de una forma preciosa, que decía, son personas que por su forma de ser o sufren o hacen sufrir a los demás. Estas formas anómalas tienen muchas dificultades para adaptarse al mundo y tienen muchas dificultades para funcionalidad. No son síntomas, no son cosas que me acontecen. Soy yo la forma de ser anómala. Es mis características los que son desviadas con respecto a la norma. Cada uno somos peculiares, pero es que estas son muy desviadas con respecto a la norma. Y la persona lo reconoce. Es que yo soy así, es que es mi manera de hacer. Realmente nosotros los consideramos como anomalías del carácter y consideramos que el carácter es aquella entidad de la personalidad que se va formando en la interacción continua de aquellos rasgos míos que son biológicos, que son heredados, que son innatos en relación con mi cultura, mi sociedad, mi aprendizaje, mi evolución, pues yo voy perfilando esos rasgos y los voy adaptando. Eso es lo que llamamos el carácter. Y el carácter determina cómo se relaciona una persona consigo mismo, cómo se relaciona con los demás y cómo se relaciona con la trascendencia. Y los trastornos de personalidad son anomalías en el carácter. ¿Por qué nos preocupan? Porque cada vez hay más. Nos preocupan cada vez hay más. Están definidos muchos tipos de anomalías, de forma de ser anómalas. Yo les traigo aquí los que son los que están reconocidos en la nosología. No siempre son tan perfectos, pero cada uno de ellos tiene una peculiaridad. Por ejemplo, el trastorno paranoide se caracteriza por la desconfianza y la suspicacia, ¿no? O el trastorno, por ejemplo, antisocial se caracteriza por la crueldad, por la falta de empatía, por la falta de responsabilidad. O el trastorno ansioso, que son personas que viven siempre en tensión, en temor, siempre preocupadas y siempre temiendo lo peor. Cada uno de ellos tiene una característica que yo no voy a entrar aquí, pero que sí se lo quería traer para que ustedes lo sepan. ¿Y qué relación tiene la religiosidad con los trastornos de personalidad? Pues miren, no hay muchos trabajos. Y los trabajos que hay además son complejos, difíciles de interpretar y en donde hay resultados mixtos. A veces parece que la religión protege, en otras parece que empeora, porque depende del trastorno de personalidad en sí, vamos a encontrar una cosa o con otra. En donde hay más trabajos son en tres tipos de trastornos de personalidad.
en lo que llamamos el trastorno esquizotípico, que son los raros, excéntricos, bizarros, personas con muchas dificultades para relacionarse con los otros y en donde hay un gran predominio de la fantasía. En esto se han hecho algunos estudios bastante arreglados sobre qué efecto tiene la religiosidad y parece que aquellas personas, aquellos sujetos con trastorno esquizotípico con mayor grado de religiosidad experimentan menos síntomas y menos disconfort. En otro también que se han estudiado son los trastornos antisociales. Los trastornos antisociales, lo que todos llamamos por ahí los psicópatas, ¿no? Esas personas que son tan crueles, que tienen esa falta de capacidad para ponerse en sintonía con los otros y que son capaces de abandonarte en el mejor de los sentidos. Son los típicos de amor de madre, pero si de paso van con el corazoncito de amor de madre, pero de paso le estoy fastidiando la vida a todo bicho viviente por ahí. Bueno, pues en estos tipos también, cuando tienen una formación religiosa y una práctica religiosa, tienen menos conductas antisociales. No podemos evitar los rasgos, pero sí que ejecuten conductas que son antisociales. Y en el trastorno de personalidad límite, que es un trastorno que ahora mismo nosotros desde la psiquiatría y la psicología nos llama poderosísimamente la atención, porque cada vez hay más y cada vez son más intensos y cada vez son más graves. En los trastornos de personalidad límite, que se caracteriza por la indefinición de la persona, la indefinición de su propia identidad, su labilidad, su inestabilidad, su dificultad en la relación con los otros, con los que o te odio o te amo, pero no hay término medio. En esos trastornos de personalidad límite sabemos que la religiosidad tiene un efecto de protección, posiblemente porque le amortigue la experiencia del estrés, posiblemente porque le dé un sentido de cohesión y de pertenencia y posiblemente porque le ayude a construir una identidad. Ahí sí sabemos que de alguna manera la religión le va a poder ayudar. Pero yo les decía, yo les quiero llamar la atención y les quiero llamar que por favor nos ayuden, porque estos trastornos de personalidad son anomalías en la personificación. Desde que nosotros nacemos nos vamos haciendo personas. En ese proceso de la personificación es donde aparece esta anomalía que se caracterizan los trastornos de personalidad. Y es un desarrollo que podríamos llamar sociocognitivo. La persona se construye su propia identidad, es decir, los atributos que me son míos, los que son propios, los que me diferencian, los que me hacen diferente al otro y que yo reconozco como mío frente al otro. Tú no puedes reconocer lo propio menos que reconozca la alteridad, que reconozca la ajena. Y de esa interacción continua entre el yo y el otro se va constituyendo la identidad del sujeto. Para ello necesitamos, de alguna manera, tener una estructura neurológica que nos lo permita, y en concreto necesitamos que exista un correcto desarrollo de lo que se ha denominado como la teoría de la mente. Y la teoría de la mente es aquello que vamos adquiriendo conforme vamos creciendo desde bebé, que es pensar, es saber que la otra persona piensa, cree y de forma diferente a como nosotros lo hacemos, que podemos inferir ese mundo a través de los gestos y de las palabras de la otra persona, pero que no siempre es accesible. Eso es lo que se llama la teoría de la mente. Se parece mucho al concepto de empatía. La empatía se refiere a los sentimientos. Esto se refiere a lo que el otro piensa, cree y espera. Esa teoría de la mente es necesario para que yo construya un yo frente a un tú, ¿no? Yo estoy pensando esto, pero tú estás pensando en otra cosa. También en este proceso de personificación tiene mucha importancia lo que se llama el yo reflejado, es decir, lo que yo creo que tú estás viendo en mí, lo que yo creo que tú estás pensando de mí y lo que yo creo que tú esperas de mí. Progresivamente en este proceso que se va dando a lo largo de la vida, hasta los 20 y tantos años de edad, este proceso que se va construyendo como tal, se va adquiriendo al final una identidad del yo soy con estas características atributivas, y eso me confiere una identidad y una valoración, una imagen de mí. Esa es mi valoración de mi yo. Y frente a eso se adquiere también la adquisición del tú, y la adquisición del tú me permite lo que es la adquisición de la perspectiva, es decir, pensar que tú estás pensando de otra forma diferente, y la empatía. Y una vez construido el yo y el tú, o simultáneamente como se construyen esas dos identidades, se construye el nosotros. Es decir, somos una colectividad, formamos parte de un grupo, pertenecemos a ese grupo y eso nos da un lugar en el mundo. La construcción del yo, la construcción del tú, la construcción de nosotros permite al individuo desarrollar al final una narrativa vital, adquirir un sentido de su vida y adquirir la trascendencia. Si en un momento determinado este proceso se perturba,
por los factores que sean, biológicos, neurológicos, sociales, culturales, todo esto hace que no se constituya una personalidad madura y tenemos los trastornos de personalidad. ¿Por qué les pedía y les decía, al final les voy a pedir ayuda? Pues porque en este proceso nosotros estamos viendo que cada vez el tipo de sociedad que tenemos genera más trastornos de personalidad. En una sociedad que está altamente individualizada, en donde digamos que está atomizada y en donde el sujeto se encuentra cada vez más perdido en su relación con el otro y con lo que forma parte de una comunidad, en una sociedad en donde paradójicamente cada vez tenemos más medios de comunicación y cada vez nos sentimos más solos, este proceso se está perturbando. Y yo creo que es misión, no solamente de los sanitarios que nos dedicamos a salud mental, sino misión de toda la sociedad y misión de toda la Iglesia, volver a reconstituir e implicarse en esta tarea. Tradicionalmente, hasta hace no muchas décadas, la Iglesia española, la que yo conozco, tenía como misión fundamental educar en las emociones y educar en la relación de los demás. Y esto se ha perdido debido a la alta laicidad que existe. A mí me preguntan muchas madres, pero bueno, no es normal que los niños que estén todo el día con el teléfono se están relacionando con otros. Y tú dices, sí, pero están perdiendo la capacidad de jugar en la calle. Y cuando tú juegas en la calle con el otro, tú le estás viendo la cara y sabes y estás aprendiendo a interpretar lo que piensa y lo que sienta la otra persona, lo que no te lo proporciona ningún medio de comunicación actual, ni siquiera las videoconferencias. Por lo tanto, desgraciadamente vamos a una sociedad que es así. Sí, desgraciadamente tenemos la obligación de intentar controlarla en la medida que sea posible, porque todos estamos en este mismo barco y todos necesitamos crear una sociedad más armoniosa que crea individuos más armoniosos. Y ahí yo les pido a todos su responsabilidad y su compromiso, y se los pido a los líderes espirituales que están hoy aquí con nosotros, porque ellos tienen una obligación importante para poder detectar, para poder ayudar y para poder fomentar los caminos correctos de la recuperación de la salud mental. Nosotros pondremos de nuestra parte, pero ustedes también nos tienen que ayudar. Y nosotros, yo después de esto, me parece que me llamó la atención que en Estados Unidos hay 126 escuelas de medicina en todo Estados Unidos. Nosotros pronto en España vamos a tener tantas, pero en 88, dentro del currículo nuclear, está incluido la formación espiritual y religiosa. Quizás nosotros, desde el punto de vista sanitario, nos tenemos que plantear eso, y ustedes, desde la otra perspectiva, también se tienen que acercar a nuestro campo sin tanto temor, porque su responsabilidad es importante. Muchísimas gracias por su atención. Ya vamos caminando hacia la tercera ponencia. Ya están preparados los certificados, lo digo por si alguno se va a marchar y quiere el certificado, pidiéndoselo a la Secretaría, inmediatamente se lo dan, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos también otro amigo, doctor Juan Rivera Mata. Es un ejecutivo y académico con más de 20 años de experiencia internacional en liderazgo organizacional, político y social. Posee licenciatura en Derecho y Dirección de Empresa de CADE UNED, Madrid, en la MBA Internacional de Alliance University en San Diego, California, y un doctorado en Management por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. A lo largo de su carrera ha trabajado en la industria farmacéutica internacional en más de 21 países, incluyendo España, Rusia, Oriente Medio, África, Suiza, ocupando posiciones en ventas, marketing y alta dirección. Desde el año 2000 se ha dedicado a la consultoría, enseñanza e investigación en negocios internacionales y liderazgo. En el ámbito académico ha impartido cursos de liderazgo y competitividad global, así como de innovación y liderazgo en el gobierno, en la Universidad de Georgetown desde el 2006. También ha enseñado en la Universidad de Maryland Global Campus, en la Universidad de Northeast en Boston, donde ha ofrecido clases de consultoría internacional. Rivera Mata se especializó en liderazgo en la Universidad de Harvard y es miembro de diversas asociaciones profesionales como la de International Leadership Association y la Association of Leadership Educators. Además, ha diseñado e implementado múltiples programas de liderazgo en Europa, Rusia, Estados Unidos y Latinoamérica, y ha publicado 3 libros y numerosos artículos en su campo de especialización. Actualmente es director de American Leadership Strategy en Washington
y reside en Washington y también en Sevilla. De ahí la amistad con este grupo de académicos que son una amistad profunda e intensa. Yo lo he visto, he tomado café con ellos y veo que son grandes amigos también. Él va a tocar el tema le han llamado influencia y dominio en el ámbito religioso, y él ha querido ponerle autoritas y religión. Ha querido darle este tono. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias por tu trabajo. Pues ante todo, muchísimas gracias, decano, muchísimas gracias, Paco. Yo me suelo presentar como sevillano despistado, ¿no? Sí, he vivido en muchos países, he vivido en Oriente Medio 5 años, he vivido en Rusia, he vivido en Suiza, y entre todos, digamos, me ha marcado y me sigue marcando Estados Unidos, donde me fui a estudiar en el año 80, mi mujer es americana, suelo vivir allí, suelo vivir aquí, voy acá, mi hija vive en Puerto Rico, nos hablamos en inglés, pero aunque estemos en Sevilla. Creo que también es aplicable en esta reunión. Me ha marcado mucho mi falta de fe o en los últimos 50 años, lo cual me ha hecho pensar siempre, a través de todos los países donde he vivido, la relevancia del hecho religioso, ¿no? Y tal vez para contextualizarlo. Mi presentación va a ser, entre comillas, pragmática, no te quiero decir americana, pero pragmática, una serie de conceptos, una reflexión personal, unas recomendaciones prácticas. Y bajo una perspectiva de liderazgo que tal vez es mi área más de especialización. Mi tesis doctoral es liderazgo, sexo y género. No voy a hablar de sexo ni de género y tal vez voy a decir poco la palabra liderazgo porque prefiero evitarla, pero se contextualiza en esos términos. Ahí veis un par de fotos, ¿no?, de libros de liderazgo que en Estados Unidos son bollantes. Hay un señor, John Maxwell, que probablemente sea el que más ha publicado de liderazgo, que no ha hecho ningún estudio de investigación, pero que es el que más gana dinero con libros de liderazgo, que tiene los derechos de la Biblia. Señores, los derechos de la Biblia. Ha cogido la Biblia, lo ha comentado en temas de liderazgo y lo vendo, ¿no? Entonces, muy pragmático. Como ya dijo la doctora Franco, la religiosidad es muy diferente en Estados Unidos, es muy rica, muy variada y es muy elevada, es muy competitiva, hay mucho por lo que comprar. Vete a metodistas, Shakers, testigos de Jehová, baptistas, neocristianos y demás, y hay mucho diferencia por comprar, cuando aquí el mercado es más, hablaré en términos empresariales, ¿no? Un enfoque básicamente sociológico y empresarial. Quería enmarcar todo esto. Max Weber, el padre de la sociología, básicamente nos decía que el liderazgo es un hecho social que es un hecho religioso, y el hecho religioso en el contexto de dar solución a los problemas que los demás no nos sabemos resolver, ¿no? Y creo que en parte conectaba con lo que decía la doctora Franco, ¿no? Y eso enlaza, digamos, con toda la construcción mítica que tenemos el ser humano, ¿no?, desde los tiempos ancestrales, ¿no? ¿Qué es el sol? Que hay vida detrás de la muerte, y si nos abstraemos, la construcción de Dios, mito, héroe y líder es una construcción relativamente bastante parecida. Es eso. Tengo una pregunta de un problema grave, nadie me da respuesta, alguien me da respuesta a eso, ergo le doy un mayor poder sobre mí. La palabra líder, evidentemente, no es una palabra española, es un anglicismo, una palabra de origen anglosajón. Cuando hacemos una reflexión un poquito más, evidentemente el término español es caudillo y caudillaje. Cuando hablamos a la terminología alemana es Führer. Cuando, claro, ya pones caudillo y Führer ya te resuena y dices, no, eso no hablo. Bueno, hablamos del mismo concepto, otra cosa que esto, ¿no? Ahí yo siempre digo que el liderazgo es un constructo social altamente poderoso para bien y para mal. Y muchas veces nunca sabes cuándo aparece el mal. Cuando aparece te das cuenta es un poquito demasiado tarde. Definiciones. Max Weber te decía, ¿no?, que fue el gran constructor de la teoría del carisma, que te decía que el carisma era ver en las personas, ¿no?, y tratarlos como si tuviesen unos poderes sobrenaturales. Bajo ningún concepto dijo que los tuviese, sino que las veíamos y las tratábamos como si tuviese un poder sobrenatural, ¿no? Son, como casi todo el liderazgo,
son elementos atributivos y no de atributos. No es lo que tienes, sino lo que tú ves. Y muchas veces lo que tú ves es por lo que tú necesitas ver. La potestad, estábamos hablando aquí antes de potestad, es eso, la capacidad de una persona de tomar decisiones en nombre de la otra al margen de lo que opine la otra persona, básicamente, ¿no? Y la autoritas del derecho romano, ¿no? Tradicional, es la aceptación social del poder, ¿no? La aceptación social del poder que se da en la figura tradicional del médico, del sacerdote y del maestro, ¿no? Le dejamos al otro que tome decisiones por nosotros porque lo aceptamos, ¿no? Lo que pasa es que en el vulgo tradicional actual de la verborrea de liderazgo, en realidad cuando hablamos de liderazgo en España hablamos de autoritas, y cuando hablamos de autoridad, en realidad hablamos de potestas. Pero si vamos a la fuente, la potestas es eso y la autoritas es la aceptación social del poder, ¿no? Está claro. Volviendo al carisma, Max Weber nos decía el problema de la rutinización, ¿no? Del carisma, ¿no? Que cuando se institucionaliza tiende a perderse, ¿no? Y estamos en un mundo actual, si lo vemos en perspectiva de un par de miles de años, que tanto los papas como los monarcas dimiten y se jubilan. Y dicen, no, señores, esto nunca ha pasado, ¿no? Entonces el carisma se rutiniza y se pierde, ¿no? Esa aceptación de que alguien tiene un poder algo que es muy superior al mío, se difumina porque en gran parte, volviendo a Weber, se rutiniza, se te convierte en hábitos, prácticas y pierde el contenido como tal. Tocando el tema del liderazgo y resumiendo desde 1890 teorías del liderazgo, básicamente todo lo casi lo vemos, hemos simplificado todo este tema bestialmente en los últimos 20 años y todo se centra, hablamos de liderazgo centrado todo en el líder, cuando igual que los procesos de comunicación no puedes hablar solamente del comunicador, sino que tienes que hablar de la comunicación. Aquí hemos perdido el norte y ya solamente se habla del líder y no se habla del liderazgo. Cuando hay la triada, lo que siempre hemos llamado la triada de liderazgo, situación y seguidor, que es la construcción del liderazgo como un proceso, ¿no? Y de ahí viene toda la disquisición. Y que en el 78, de una primera, un señor McGregor Burns te dice que te crea la teoría del liderazgo transformacional y transaccional y te dice que en realidad la clave no está en esa relación entre los tres, liderazgo, situación y seguidor, sino en el objetivo meta, en la visión. Fue revolucionario y prácticamente después del 78 no hemos avanzado prácticamente nada en liderazgo, más lo hemos vulgarizado totalmente. ¿Por qué es relevante, creo, y por qué lo pongo aquí? Siempre solemos poner el ejemplo de la catedral, ¿no? Tú ves a un cantero, ahí de Gerena, ¿no? que está haciendo un canto, ¿no? Y de buena primera uno te hace 20 cantos al día y el otro te hace 120 cantos al día. Y dice, bueno, ¿tú qué haces el de 20 cantos al día? Pues yo me gano un jornal haciendo adoquines, ¿vale? Y el otro, oye, tú estás haciendo 120 adoquines al día. ¿Cómo es que tú haces 120 adoquines al día? Dice, no, es que estoy ayudando a construir una catedral futura, ¿no? El sentido del propósito, una palabra igual que odio, porque es una traducción del inglés, pero el sentido de ¿para qué sirvo? ¿No? Salvando las distancias, pero siendo objetivo, la construcción de Trump de Make America Great Again es muy transformacional, en el sentido, no me votes a mí porque vas a tener más salario, vóteme a mí para que volvamos a ser lo que siempre hemos sido, para construir una gran América, ¿no? Es un mensaje tremendamente poderoso y es un mensaje religioso en el sentido de trascendente, y es lo que hemos visto evidentemente que nos compromete más al ser humano. Si vemos ya un poquito más avanzado en teoría de liderazgo, lo que hemos visto es que evidentemente ha ido evolucionando hacia un constructo social, hacia una construcción social de significado, digamos, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Que en realidad igual volvemos a lo mismo, el sentido de trascendencia, el sentido de legado, el sentido para qué sirvo yo, que es un sentido religioso. Lo que pasa es que igual se simplifica con todo el tema eso de atributos, o ahora le llamamos competencias, se centra todo en el líder y no vemos las matices
del proceso social interactivo dinámico que genera todos los procesos de liderazgo. Y aquí ya voy a entrar un poquito más en la parte de reflexiones personales de mi vida y de religiones, ¿no? Bajo una perspectiva también de lo que yo he vivido, yo me fui a estudiar árabe y a estudiar el Corán en Egipto, creo que fue en el año 81. Después viví 5 años por allí, después he trabajado mucho en Palestina en los últimos 20 años. Y a mi falta de creencia, la palabra siempre me ha llevado a analizar religiones. Y solamente últimamente, en los últimos 10 años, con la religión judaica. Pero bajo una perspectiva de liderazgo, bajo quiero analizarlo, digamos, una reflexión de decir, bueno, si veo las 3 grandes religiones, lo que decían los que dicen los musulmanes sobre las religiones del libro, ¿no? Los hombres del libro, los que tienen una tradición escrita reflejada en un libro, las 3 religiones monoteístas tradicionales de Occidente. El cristianismo tiene un gran líder, ¿no? Como no tiene una lengua común, en la película de Cónclave hay un párrafo muy curioso que dice: en cuanto se termina con la misa trentina y con el latín, ya no tenemos un lenguaje común. Estamos empezando a difuminar la comunidad. La figura, la palabra sacerdote, una palabra curiosa, es mística, yo siempre me retrotraigo al antiguo Egipto, ¿no? Con la palabra sacerdote. Y hay muchos grupos, ¿no? Desde los ortodoxos hasta los coptos, y ya después te vas al mercado americano del cristianismo y que hay 40.000 familias, ¿no? Se ha ido difuminando el sentido de comunidad global conjunta. En el Islam no hay como tal un líder. Mahoma es Rasul Allah, es el mensajero, solamente el mensajero, pseudo profeta, encaja. Jesús es un profeta bajo la perspectiva del Islam. No hay sacerdotes, sino ulemas, los que saben del libro, ¿vale? Hay pocos grupos, hay grandes familias, evidentemente, ¿no? Sunitas y chiitas, después hay subfamilias, pero hay un par de grandes familias. Y hay un sentido de umma, lo que llaman en Islam el sentido de una comunidad global de musulmana. Al menos para mí, la comunidad judía, igual, todavía no ha llegado el que tiene que venir, ¿no? No hay una lengua común, ¿vale? Que es lo que nos une. El rabino es el maestro, volvemos al que sabe, el que sabe del libro, y hay relativamente pocos grupos, ¿no? Sabiendo que hay muchos extremos también, ¿no? Pero hay relativamente pocos grupos. Y ante todo, al menos para mí, y es lo que para mí al menos me ha reconciliado con mi Sevilla, ante todo es un sentido comunitario. Más que una creencia, es un sentido de sentido de vida, un sentido de vida común, de una comunidad a la que tú perteneces, de lo que creo que después por ahí llamo la tribu social, ¿no? Si hago una reflexión sobre la misa, ¿no? Yo a veces mi mujer es creyente, americana, de raíz irlandesa. El catolicismo irlandés es muy diferente al catolicismo español y mucho más, evidentemente, del andaluz y sevillano. Yo voy, evidentemente, a misa con mi mujer en Estados Unidos y en España. Son experiencias muy diferenciadas. Y he ido a muchos otros servicios religiosos en múltiples países, ¿no? Yo cuando veo aquí una misa, veo el sacramento, veo la formalidad, ya no es la misa trentina, pero veo la unidireccionalidad del sacerdote, del ungido, ¿no? Que tiene la potestad del ego te absolvo. Yo tengo el poder unidireccional de absolverte tus pecados, ¿no? Cuando vas a un servicio, yo me acuerdo una vez un servicio religioso en el centro de Times Square de Nueva York, que de buena primera apareces en un gran teatro con, no sé si eran 8.000 o 10.000 personas, y que se te convierte casi en la feria de Sevilla, pero que eso es, y me acuerdo en el año 80, fui a un servicio, no sé si baptista, en San Diego, y fue mi primera experiencia americana religiosa, y claro, ahí ya no es la palabra misa, ya es el servicio religioso, ya todo el mundo canta, baila, hay una cierta interacción, ¿no?
bajo un mismo cristianismo. No estamos hablando de creencias significativamente diferentes, ¿no? Ya es la autoritas, ¿no? Yo te dejo que tengas dominio sobre mí, no porque tú me puedas perdonar nada, sino porque yo te acepto porque me siento bien, ¿no? Son significados significativamente diferentes. Me defino como agnóstico, como yo digo muchas veces, ¿no? Como miembro de la AAA, ¿no? Agnósticos anónimos activos, ¿no? Yo me acuerdo una vez en Washington, he vivido ahora 7 años en Washington, viajar con mi motillo, de buena primera vez en una iglesia, el típico cartel americano de iglesia, no, creo que era católica, dice, los LGTBIQPA, allí hay más letras que aquí, son bienvenidos. Y luego en la moto, me acuerdo perfectamente en ese momento, veo el letrero parado en un semáforo y digo, ¿y yo qué? No, falta la A de los agnósticos. ¿Los agnósticos no son bienvenidos? ¿Yo no soy bienvenido? ¿Qué es lo que quiero decir ahí? Ya me presento como empresario con objetivos, con acciones, con estrategias. La religiosidad en España ha caído tremendamente, 25 puntos en 25 años. Un tema que lleva 2000 años, bueno, últimamente desde 1248, ¿no? 800 o lo que sea, ¿no? 750. Que caiga la religiosidad 25 puntos en 25 años es tremendo. Hice el ejercicio, no lo presento aquí, que lleva yo decenas de años ya pensando en hacer, que es ver el número de publicaciones sobre el liderazgo en los últimos 25 años y caída de religiosidad. Y veo lo que defendía que no podía demostrar, no sé si alguna vez haré un paper, decir, mira, a mayor publicación de libros de liderazgo, menor religiosidad. ¿Estamos cubriendo el mismo nicho de la necesidad del ser humano? Que alguien nos dé respuesta a los problemas que no nos sabemos responder. Pero que creo que se tiene que cuestionar la Iglesia y decir, bueno, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu market share? ¿No? ¿Y a dónde vas? ¿Cuál es tu segmento de mercado? ¿Y cuál es el segmento de mercado que tú quieres cubrir? Hablando ya en plata empresarial. Yo defiendo que el gran mercado es el segmento agnóstico, ¿no? Porque el hecho religioso está ahí. Y me toca las narices, con perdón, que al final lo cubren papatanas, hablando de liderazgo, una necesidad del ser humano bastante profunda que nos lo demuestra en los últimos miles de años. Después, hablando también en práctica sevillana, ¿quién es la competencia de la Iglesia? De la Iglesia de la parroquia. Porque si vemos una caída de 25 puntos en la religiosidad en España en los últimos 25 años, joder, si yo me acuerdo, yo fui 25 años hermano del museo, cuando me dieron el diploma me fui, ¿no? Uy, he dicho el museo, pero bueno, da igual. No sé, hay que decir el pecado, pero no el pecador, ¿no? Pero bueno. Las hermandades hace 50 años no tienen nada que ver con ahí. La hiperinflación de hermandades que hay, y no sé si sacaron el otro día en el periódico que creo que se sacaban 3, yo iba a decir cofradías, no sé cuál es la palabra, a la calle todos los días en el año 2024. Bueno, pero ¿esto qué es? Ya no hay la Semana Santa es el año entero. Si hay una caída en religiosidad, ¿por qué hay un aumento tremendo de las hermandades? ¿No? Teóricamente debería haber una caída en un momento. ¿Cómo lo reflexiono yo, ¿no? Y el otro día vi la salida del museo, ¿no? En el 450 aniversario del museo, ¿no? Es la tribu social, Dice, no, para mí es la tribu social perfecta, ¿no? Igual que el Betis y Sevilla. Le digo respeto. Primero tiene, bajo esta perspectiva, digamos, transformacional, que no es algo, no sé si lo había visto antes, de dentro a afuera, sino de afuera a adentro. Hay un sentido, hay una visión que le da sentido. El sacar las imágenes, al capillita, le doy respeto, oye, voy a sacar a la calle a mis imágenes en Semana Santa, el lunes santo, el martes santo, no, o en diciembre, pero bueno, vamos a ver, si está el niño Jesús naciendo, ¿cómo que sacamos el crucificado por la calle? Pues mira, ya le da sentido a mi vida, a mi tribu. Mi tribu tiene un uniforme que los otros no lo tienen. No tenemos unas prácticas comunes, ¿no? Creo que genera, y evidentemente es transgeneracional. Ahí el sentido, la juventud cala ahí.
creo que todo este sentido de la hermandad, de la cofradía, genera esa necesidad del ser humano, que no sé si que lo cubre bien la parroquia, la misa, ¿no? Pero que ese sentido, vaya, que estadísticamente me llama mucha atención que haya una caída de 25 puntos en 25 años de la religiosidad, pero que se te dispare las hermandades. Y ya, digamos, como último, quería hacer una serie de recomendaciones, ¿no? Y unas recomendaciones, digamos, empresariales en el sentido de práctico, ¿no? De estrategia. Decir, no, Houston, we have a problem, ¿no? Tenemos un problema, la caída de la religiosidad, pero por otra parte vemos que se disparan las hermandades. De esto, ¿qué podemos hacer? Hombre, yo aquí lo que defiendo es trascender, o elevar, pero elevar con los pies en la tierra, ¿no? Que igual que lo de Make America Great Again tiene mucho sentido y como mensaje es súper poderoso. Oye, le han votado 75 millones de personas al señor. No diciendo que conmigo vas a vivir mejor, sino que América va a ser mejor. Igual las hermandades. Mira que si cae la religiosidad, pero en cambio hay más hermandades, ¿por qué todo eso? Oye, porque vamos a sacar este año, ¿no?, nuestras imágenes a la calle y las vamos a sacar cada 2 por 3. Y somos nosotros, nuestra tribu, ¿no? Crear lo que en teoría del liderazgo yo llamamos crear un futuro deseado compartido, pero crear un futuro terrenal, alcanzable, ¿no?, práctico y comunitario, común. Alejarnos de la transacción, ¿no?, bajo la perspectiva del liderazgo transaccional de MacGregor Barnes 78. Cuidado con las relaciones transaccionales de pecado y salvación, porque son lo que estamos viendo, que al difuminarse el carisma, ya la transacción no funciona. En cambio, la transformación, el sentido de Burns, de esa visión, ese algo compartido, tiene mucho más poder. Está claro. Hay que trascender, pero la tierra. Hay que aterrizar. Creo que hay que aterrizar. Yo, con el debido respeto, acompaño a mi mujer muchas veces a misa en Sevilla, y es que desconecto a los 5 minutos cuando me hablan del sexo de los ángeles. Perdón, es que no. Yo hablo en español, pero pienso en americano, y mira, si no me habla de cosas de la tierra, yo ya no. Y mira, tengo títulos, he estudiado, me gusta investigar, pero cuando ya me abstraigo, oye, he releído recientemente el Antiguo Testamento y me he hartado, con perdón, lo siento, pero llegas a números de Deuteronomio y dices, uff, tú duro, ¿no? Hay que aterrizar los mensajes, hay que hablar en americano. Yo muchas veces, he dado muchas clases a latinoamericanos en Washington, y los latinoamericanos, igual que los españoles, hablamos en barroco. Hablamos una portada de eso, y dice, bueno, ¿qué has visto ahí? Pues mira, una portada. ¿Pero qué has visto? No, una portada. ¿Pero qué detalle? Yo no he visto detalles. Muchas cosas. Hay que ser pragmático. Hay que hablar de temas actuales, que muchas veces voy a misa católicas en Estados Unidos y me hablan, oye, ¿qué ha pasado en mi ciudad esta semana? No me ha hablado de cosas súper trascendentes. Trascendentes puede ser trascendentes de aquí y ahora. Hablar de los problemas que tenemos al día a día y hablar en temas pragmáticos. Yo me acuerdo, me fui a estudiar a Oxford con un inglés más o menos decente, no sé si en el año 77 o 78, y me marcaban todos los escritos en rojo. Si no he cometido ninguna falta ortográfica, ¿no? Falta ortográfica no. Pero cada frase tenía que tener una línea y tenía que empezar sujeto, verbo y predicado. Porque si no, la gente no se entiende, no se entera. Y a nosotros nos gusta hablar en barroco. Hay que hablar más de los baches y menos del cielo, creo yo. Y ante todo, crear comunidad. Mi reflexión con respecto a las hermandades, si la religiosidad baja y la hermandad sube, es que la gente quiere comunidad. Quiere comunidad y alguien vende comunidad. Entonces, démosle comunidad. Anoche mismo estaba yo en una iglesia de Sevilla para un evento y ponía el letrero, igual que lo del LGTBIQ++, esta es tu casa. Ah, fenomenal. Entro, nadie me ha saludado. No, pero es una iglesia. Bueno, ¿alguien en la puerta? Yo la voy en Trinity College, en Trinity, en Georgetown, está en la puerta, una iglesia católica, a la que iba Kennedy.
Yo conocí a mi mujer en Georgetown, en Washington, y el cura, antes de entrar en misa, está en la puerta. Hola, Pepito, ¿cómo te llamas? Bienvenido. Entro en tu casa, si esa es mi casa, alguien que venga a recibirme y alguien que venga a despedirme. Y antes de terminar la misa, te vas a la puerta de la iglesia y te despides de todo el mundo. Es tu casa. Entonces compártate como si fuese tu casa, y si alguien viene, oye, a veces he estado yo en misas en Estados Unidos, católicas, que levante la mano quien es la primera vez que ha estado aquí. De buena manera, levantas tú la mano. Oye, ¿cómo te llamas? Jolín, qué corte, ¿no? Pues mira, es tu comunidad que te dice, oye, bienvenido a esta casa. Primero te la corte levantar el dedo, pero de buena manera dice, joder, me siento en comunidad, ¿no? Decir los buenos días, saludar, tomar café, es casi todas las misas que he oído en Estados Unidos te invitan a café. Oye, después tenemos un acto, el que se quiera quedar a tomar café y charlamos. Pues ya está. Veo aquí en Sevilla todo el tema de los viajes muy relevante, pero que tomar un café y decir buenos días y antes de irnos ir a la puerta y decir adiós, no es mucho más fácil que organizar un viaje a ver Cachorro en Roma. Y mucho más barato. Y creo que mucho más efectivo ese, estar en la puerta, buenos días, ¿cómo te llamas? Que no te conozco. Ya está. No hay, no sé si era Heráclito o Aristóteles que decía que lo más complejo del ser humano, del adulto, es cambiar un hábito. También mi experiencia en desarrollo directivo tal y cual, es que pequeños cambios de comportamiento del ser humano tienen un impacto tremendo en los demás, ¿no? Estar en la puerta y decir, hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Te transforma. Me siento en comunidad. Y juventud, ojo, no veo datos en España, en Estados Unidos se ven muy bien. En Estados Unidos, con menor aceleración que en España, cae la religiosidad, en valores mucho más altos que aquí, evidentemente. Todas las generaciones por edades están cayendo, excepto Z y Alfa, que son los más jóvenes, que curiosamente, yo lo achaco al COVID, está teniendo un repunte de la religiosidad en generación Z y Alfa. Cuidemos la juventud, porque la juventud creo que está más desamparada, el COVID le ha marcado mucho, creo que necesita aún mucho más el sentido comunitario y creo que se lo podemos dar. Punto. Muchísimas gracias. Agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes. Ahora los ponentes, pues también hemos del grupo Acordar, hay un grupo de hermanos sacerdotes que nos reunimos periódicamente, nos preocupa especialmente estas dimensiones que estamos hablando hoy, a nivel médico, a nivel psicológico, especialmente psiquiátrico, a nivel sociológico, y hoy queríamos, pues, en esta jornada, pues, presentar este gran ámbito de relación entre el mundo de la teología académica y el mundo también de la psicología y de ciencias humanas que nosotros necesitamos para nuestra vida y nuestro trabajo. Luego, al final, somos líderes en las sociedades y ocurre que cuando entra el sacerdote la gente se levanta, no hay que decir absolutamente nada. Y como levante un poquito el Santísimo, la gente se arrodilla. Entonces hay aquí un conjunto de aspectos de autoritas que podíamos profundizar y hemos profundizado. Quiero agradeceros muchísimo, aunque luego tenemos ahora la comida, pero el grupo en el que yo estoy, Didáscalos, Magíster, vamos a querer dar un pequeño gesto, un gesto. Un poquito grande. Para nosotros, la persona humana más humana de todos es San José. El hombre tiene la capacidad de ser un psicoanalista. Por la noche soñaba y le daba interpretación al sueño, eso no lo puede quitar nadie, con lo cual dimensión psicológica. También tenemos el hecho de ser un buen psicólogo social y de estar pendiente de lo que está ocurriendo y salvar a su hijo, si no lo hubieran matado Herodes. Y también acordaros, al ser reconocido como justo, era una persona que era un hombre muy sano, un hombre bastante sano y bastante fuerte. Entonces queremos hacer la entrega. Y también
para no entretener mucho, vamos a dar una persona y ya ahora os doy a vosotros. También queremos presentaros al beato José Torres Padilla. Queríamos nosotros pues también que lo tuviéramos presente, un sacerdote que ya es beato, y este trabajo de Teodoro León Muñoz, que es obispo de aquí de Sevilla, y una persona estupenda. Hay que conocer su vida, y como canónigo, los canónigos también pueden ser beatos, lo cual está claro, y sacerdote, un hombre sano, un hombre fuerte, un hombre además que trabajó en el Vaticano I y merece la pena. Y queríamos hacer este pequeño gesto para los tres. Y muchas gracias, con esto queda clausurado. Acordaros que detrás en la secretaría tenéis el diploma, bueno, el certificado de vuestra asistencia, ¿vale? Muchas gracias y así nos quedamos.